La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La fuente vacía o el pozo seco. Vamos a estudiar en relación a lo que me dijo el Espíritu 2 o 3 días atrás. No pude hacer el estudio. Me imagino que se miraron el estudio pasado. Ustedes se pueden imaginar por qué. Se me fue dado, Satán dejó con pozo vacío a Eva. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, estamos alimentándonos de la fuente de agua viva, que es nuestro Padre Dios, que es Cristo Jesús. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, le dice: esta agua que estás tomando, siempre vas a tener sed. Le estaba hablando del agua que estaba sacando, pero también le estaba hablando simbólicamente acerca de su vida personal. O sea, cuando nosotros queremos encontrar la paz y la felicidad en este mundo, siempre nos vamos a quedar cortos. Nosotros podemos tener mucho dinero, podemos tener una familia grande, amorosa, y aún estar incompletos. ¿Por qué? Porque la razón de vivir esta vida es encontrar a Cristo o ser encontrados por Cristo. Si nosotros no conocemos a Cristo, todavía no somos completos, hermanos. Para hablarlo simbólicamente, cuando Dios habla con Adán, Dios hace a Adán y luego habla con él y le dice: mira, come del fruto de estos árboles. Él tenía una comunicación con Dios, conocía a Dios. Tenía intimidad con Dios. Dios le dio un mandamiento. Le dijo, de hecho le dio varios, pero, les dijo: multiplíquense. Le dijo: no comas del fruto de este árbol. ¿Por qué? Porque si comes de este árbol vas a morir. Eventualmente el Señor hace a Eva. Eva fue engañada por Satanás. Entonces, la consecuencia de eso, para entenderlo, es: Satán dejó con pozo vacío a Eva. O sea, dejaron de comer de la fuente del agua viva, que es nuestro Padre Dios. No sin antes primero hablar con Dios. Dios viene y anda buscando a Adán. Y Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Si nosotros andamos predicando los 10 mandamientos para salvación, eventualmente vamos a reconocer que estamos desnudos y necesitamos que Dios nos cubra. De hecho, Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? Dios mata animal. ¿Para qué? Para cubrirlos de su desnudez, porque ellos se andaban escondiendo de la presencia de Dios, porque ya habían pecado, por eso se escondieron avergonzados. Entonces el Señor le dice: ¿por qué te avergüenzas? ¿Comiste del árbol que te dije que no te deberías de comer? Eva me engañó. Eva dice: Satanás me engañó. Entonces ahí hay un castigo. A Satanás le dice: no vas a tener paz, Satanás. De aquí para adelante no vas a tener paz. Vas a comer solamente polvo. Desde entonces Satanás come polvo. Nosotros somos el polvo. A Eva le dice: por haber pecado, cuando tú tengas a tus hijos, vas a tener dolores de parto. Y Adán le dice: por haber pecado, Adán, la tierra es maldita por tu haber pecado. Entonces ahí tienen la historia de la humanidad. Satanás solamente puede comer polvo. Nosotros, separados de Dios, somos polvo. Es lo que come Satanás. ¿Qué hace Satanás? Él es asesino, él es tranza, él es engañoso, él anda enfocado en las cosas
del mundo. Todos los pecados de la carne son influenciados por Satanás. Entonces, déjenme decirles, hermano, esto me lo acaba de dar el Señor para que se los comparta en este estudio. El pecado en sí es castigo. Déjenme explicarles. Una persona que roba ya en sí lleva castigo. ¿Por qué? Porque una persona que roba nunca se cansa de robar. Siempre está robando. Roba y roba y roba. Y o sea, es un hábito. Y eventualmente termina mal. Al que roba, eventualmente lo meten a la cárcel o lo matan. La tercera opción es que se arrepiente. ¿Ok? Una persona que está pensando en el sexo, vamos a decir que anda en la lujuria en sí es un castigo. Es un castigo. Una persona lujuriosa en sí ya lleva castigo. ¿Qué hace una persona lujuriosa? Eventualmente quiere más, quiere más, quiere más. Eventualmente algunas de esas personas terminan violando personas. A veces mujeres, algunas veces varones y algunas veces niños. Ese es el pecado de la lujuria. En sí ya lleva en sí el castigo, el pecado. El amor al dinero. Todos en el mundo queremos dinero, porque con el dinero podemos comprar nuestras necesidades. Pero siempre la gente quiere más, siempre queremos más. Queremos lujos, queremos casas, queremos... Y nunca nos llenamos, siempre queremos más. Entonces, como siempre queremos más, nunca se satisface la persona. Bill Gates quiere más. Entonces, si ustedes se fijan, ahí ya va el castigo. Ahora, Jesús dice, sígueme a mí y yo te voy a dar felicidad, porque yo soy la fuente de agua viva. Cuando Eva pecó, engañada por Satanás, porque le dijo que no iba a morir, entonces ella murió eventualmente. Parte de morir es sufrir. Sufrir es morir. Morir es estar eventualmente separado de Dios. Entonces, cuando una persona está separada de Dios, está en las tinieblas, en la oscuridad. ¿Ok? En la oscuridad. Entonces, cuando estamos en la oscuridad, vamos a tener miedo, porque estamos en la oscuridad. Ser esclavos del pecado es estar en la oscuridad, es estar en un pozo vacío, sin agua, sin agua. Ahora, la palabra de Dios dice que también nosotros podemos escarbar para sacar agua. Por ejemplo, por darles un ejemplo, cuando vienen las plagas a Egipto, al pueblo de Egipto, precisamente porque tenían doblegados al pueblo de Israel, el Señor convirtió el agua en sangre. Literal, eso pasó literalmente. Entonces, como todo estaba convertido en sangre, no se lo podían tomar. No se la podían tomar porque era sangre. Entonces, ¿cómo sobrevivió el pueblo de Israel? Bueno, ellos cavaron pozos, ellos mismos, y tomaron agua filtrada. Toda, acuérdense que eran 600,000 hombres más mujeres y niños. Vaya que hicieron muchos pozos, ahí donde los tenían doblegados. ¿Ok? Yo ahorita les voy a leer el versículo. Ahora, cuando nosotros venimos siguiendo a la tierra prometida, acuérdense, yo siempre les he dicho, ya Cristo murió por nosotros, ya comimos la Pascua, o sea, la 10ª plaga a los egipcios. En la 10ª plaga, los que no comieron la cena pascual, murieron, los primogénitos, todo primogénito murió.
Entonces nosotros, para evitar la muerte, necesitamos comer la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Las buenas nuevas de salvación. Por cuanto todos pecaron, todos somos pecadores y estamos separados de la luz de Dios, nosotros somos justificados gratuitamente mediante el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, desde Getsemaní hasta que murió en la cruz. Ahí somos santificados y nos manda el Espíritu de la vida. Una vez que Él resucita, eventualmente sube al cielo y nos manda de su Espíritu para que seamos justificados en Él, en la justicia que Él hizo, no en la de nosotros. Ya entendiendo esto, hermanos, salimos de Egipto, tenemos que morir a los deseos de la carne. ¿Cómo morimos a los deseos de la carne? Debemos de morir a nuestros deseos y seguir a Jesús. Seguir a Jesús. El Espíritu de Jesús viene con nosotros. Jesús está en la tierra prometida, de donde mana leche y miel. Entonces vamos en el camino. Cristo, con su Espíritu, estamos siendo guiados por Él, cuidados por Él. Cuando nosotros pasamos el Mar Rojo, como por tierra seca, estamos pasando por el abismo. Entonces, el abismo, las aguas del abismo se abren para que nosotros pasemos como por tierra seca. Llegamos al desierto. En esta vida es un desierto. Hay escorpiones, hay culebras. Satanás va a buscar todas las formas para que despreciemos a Jesús. Jesús lo tenemos por todos lados. Jesús es la fuente del agua viva. Jesús nos da agua de la piedra que bebieron los israelitas. Nuestra piedra es Jesús. Entonces, nosotros debemos de comer a Jesús hasta que terminemos esta vida. O sea, hasta nuestra muerte natural. Debemos de permanecer fieles a Jesús. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel que salió de Egipto, que comieron la Pascua, amaban al Señor porque los rescató? Eventualmente, en un periodo de tiempo corto, ya estaban dando gracias a dioses paganos, ofreciendo sacrificios a dioses paganos. Dios les da los 10 mandamientos. Les dice, cumplan estos 10 mandamientos. Entonces, ellos desobedecieron al Señor. Dice Pablo en 1 Corintios 10, ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Ellos tomaron de la roca, tomaron agua de la roca y la roca era Cristo. O sea, Dios habló por boca de Moisés. El que habló con Moisés era Jesús, hermanos, era Jesús. Entonces, y ellos, Dios, Cristo les dio agua en el desierto, espiritual y literal. Acuérdense, estuvieron en el desierto 40 años. 40 años. Y Dios les dio de comer en el desierto maná. Entonces, nosotros debemos de hacer eso, comer el maná y tomar agua de la roca que es Cristo Jesús. Hasta que terminemos esta vida, hermanos. Nosotros podemos entrar en la tierra prometida ya. Nosotros ya podemos dar fruto ya. ¿Cuándo? Ese tiempo solamente Dios lo conoce. Nosotros no sabemos cuándo va a pasar eso. Solamente el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre solamente quiere cosas buenas
para nosotros. Hay personas que se murieron sin conocer al Padre, pero eventualmente el Padre conoce el mejor tiempo para la venida de Cristo. Cristo nunca va a venir a condenar a nadie. No. Cristo va a venir a salvar a todos. A todos, hermanos, a todos. Entonces, ¿qué pasó con la gente que salió de Egipto? De la mayoría de ellos no se agradó Dios, murieron en el desierto. O sea, si nosotros dejamos nuestro primer amor, que es Jesús, vamos a morir en el desierto sin Cristo. Ahí es donde perdemos la salvación, hermanos. ¿Por qué la perdemos? Cuando dejamos nuestro primer amor. Nuestro primer amor es Jesús. Ahora hay dos formas de seguir a Jesús. Su palabra, la palabra de nuestro Padre Dios, lo que ya está escrito, lo que ya habló, lo que está en toda la Biblia, ya habló. Ahí está Dios, ahí está Cristo. La palabra de Dios, Cristo la convierte en espíritu. El agua, es su palabra, la convierte en vino, o sea, en espíritu. Nosotros debemos de leer la palabra de Dios, la Biblia, lo que dice el Señor, todos los días. Y Cristo la convierte en vino, en espíritu. Y ese espíritu nos conduce. Si el espíritu nos conduce, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el espíritu. Se me olvidó poner la luz. Por el espíritu, hermanos. Entonces, fíjense lo importante que es estar en la luz. Cuando nosotros somos guiados por el espíritu, ninguna condenación. Dios tiene cuidados, hermanos, de nuestra salud, de protegernos, de cuidarnos. ¿Qué padre no cuida de sus hijos? Un padre en este mundo cuida de sus hijos. ¿Qué padre que verdaderamente ama a su hijo? Si su hijo le pide de comer un pescado, le va a dar un escorpión. No, si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Dios? Entonces, tengan en cuenta esto, hermanos. Nosotros debemos de permanecer fiel a Jesús y no vayamos a caer en el pecado de decir, ya estoy harto del maná. O sea, ya estoy harto de seguir a Jesús. Si hacemos eso, entonces dejamos nuestro primer amor. Y entonces yo les voy a leer esa escritura. Entonces, fíjense bien. Yo voy a hacer esto muy probablemente en 2 tiempos. Déjenme leerles escritura primero. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se discierne espiritualmente. Si yo les decía que hay 2 formas de seguir a Jesús. Su palabra, reconocer que nosotros somos pecadores y Cristo murió por nosotros, aceptamos el regalo, la gracia de Dios, es gratis. Ahí estamos siguiendo a Jesús, es nuestro primer amor. Espiritualmente, ¿cómo amamos a Jesús carnalmente? Amando a nuestro prójimo. Hay 2 formas de seguir a Jesús. Espiritualmente y carnalmente. Cuando nosotros reconocemos que nuestros pecados son limpios en la sangre del Cordero, estamos siguiendo a Cristo Jesús, debemos de permanecer ahí. Es gratis, la salvación es gratis. Esa es la Pascua, nuestra Pascua, que es Cristo ya fue sacrificada. Ahora debemos de buscarle siempre a Él, todos los días. Entonces, cuando hacemos eso, estamos en intimidad con Cristo, estamos siendo guiados por el Espíritu. Y si estamos siendo guiados por el Espíritu, podemos amar a nuestro prójimo.
y sobre todo a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso debemos de amarnos los unos a los otros. Nosotros podemos decir que amamos a Cristo si tenemos intimidad con Cristo, pero no amamos a nuestro prójimo, entonces todavía no le conocemos, dice Juan. Todavía no le conocemos. Cuando nosotros conocemos a Cristo, podemos amarnos los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Ya Cristo murió por nosotros, ya tenemos el entendimiento. ¿Ahora qué? Ahora debemos de seguirlo, permanecer en eso y amar a nuestro prójimo. Solamente tenemos un mandamiento, una vez que somos cristianos, que nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Si nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Salvador, ahí estaba. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu. Pero acuérdense, una cosa es reconocer que ya Cristo murió por nosotros y otra cosa es dar fruto. Dar fruto. Dar fruto es eventualmente arrepentirnos, dejar el camino de la muerte. Está en Romanos 2:4. Cuando verdaderamente nosotros reconocemos cuánto nos ama Dios, eso nos guía al arrepentimiento. Señor, ya no me interesa el dinero, ya no voy a buscar la felicidad en mi familia. No quiere decir que yo esté odiando a mi familia, pero ahora mi felicidad depende de ti. Hable, Señor, que su siervo escucha. Ahora soy un siervo de usted, mi Señor. Hable, Señor, que su siervo escucha. Ya, entonces eventualmente viene Jesús a tu vida y lo conoces literalmente, hermanos. Es necesario conocer a Jesús literalmente. Y Dios se te puede parecer en una visión, en un sueño o a través de una persona. Entonces, fíjense bien, yo quiero compartir esto. Es el testimonio del hermano Alejandro Bullón. Él es adventista. Él, como adventista, ¿cuál es la doctrina adventista? Son cristianos, creen en el sacrificio de Cristo Jesús. Fíjense bien, una persona que nunca se paró en un cine, una persona que nunca se fumó un cigarro, una persona que nunca tomó alcohol, una persona que de alguna forma se justificaba cumpliendo los mandamientos, porque la doctrina adventista se enfoca en los 10 mandamientos y sobre todo en guardar el sábado. Él guardaba esto y no era feliz. No estaba bebiendo de la roca que era Cristo porque no lo entendía. No lo entendía. Él hablaba de la palabra de Dios, pero él no era feliz. Entonces, ¿qué él hizo? Aquí les voy a poner el link del testimonio de él. En el link, de hecho está en inglés, se llama Thursday Evening 2013 Hispanic Youth Congress. Lo voy a poner en el link, y lo voy a comenzar en el 3321. Es un programa, es un estudio de 5144. A la altura del 3321, yo les quiero compartir esto, que es bíblico todo lo que él dice. Y fíjense, él antes muy probablemente estaba enfocado en el sábado, porque se enfocan mucho en el sábado. Hay que guardar el sábado, porque es la señal. Y dicen que la señal es guardar eventualmente la marca de la bestia, es guardar el domingo. Eso es falsa doctrina. El enfoque del hermano Alejandro Bullón es: sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él predica bien. El que sigue a Cristo eventualmente tiene la paz. Entonces, fíjense. Los 2 primeros años de mi ministerio fueron extraordinarios en materia de productividad. Muchos bautismos, la iglesia linda, todo maravilloso. Habíamos organizado una nueva iglesia. Mi corazón vacío.
Yo era soltero en ese tiempo. El sábado después de predicar, y yo predicaba, hermanos, el cristiano es feliz porque Jesús trae felicidad. Y la iglesia decía amén. Y me daba ganas de cerrar la Biblia y decir, hermanos, todo es mentira, porque yo no soy feliz. Pero ¿cómo podía decir eso si yo era el pastor? Pozo vacío. A mediodía todos mis hermanos se iban a la casa a almorzar. Yo me iba a mi casa solito. No era casado. Me acostaba en la cama y mirando al techo comenzaba a llorar. Y le preguntaba a Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Qué me falta? No entendía la gracia. Al final del segundo año de mi ministerio ya no aguanté. Busqué a mi presidente. Metí la mano al bolsillo, saqué mi credencial de pastor y le dije, pastor, renuncio al ministerio. Me voy. No quiero ser más pastor. Pozo vacío. Él cerró la puerta, jaló la silla, se sentó frente a mí, me miró a los ojos y me dice así, ¿tienes algún pecado escondido? Le digo, pastor, lo peor es que no, porque si tuviese tal vez podría decir porque no soy feliz. Y él me dice, Bullón, estás complicando la vida. Fíjense, hermanos, cuando le preguntan, ¿tienes un pecado escondido? No entienden Efesios 2, 8 y 9, no entienden Gálatas 2, 21, no entienden Romanos 3, 28. ¿Por qué? Porque se quieren ganar la salvación con obras. La salvación ya se ganó, hermanos, ya Cristo murió por nosotros. Si nosotros no somos felices, es porque todavía amamos el mundo. Nosotros podemos ir a la iglesia, podemos congregarnos, podemos aún ser predicadores y aún sin creer que no pecamos, ser infelices. ¿Por qué? Porque todavía no conocemos a Jesús, que es la fuente del agua viva. Jesús viene a salvarnos Él mismo, hermanos, Él mismo. Él mismo. Necesitas encontrarte contigo mismo. Él tenía razón. Yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era yo. Porque conmigo yo me encontraba todos los días y me asustaba. Porque solo había vacío en mi corazón. Yo necesitaba encontrarme con alguien, pero no era conmigo. Él me dijo, Bullón, a fin de que te encuentres contigo mismo, voy a hacer una cosa. Te voy a mandar de misionero a la selva. Y me mandó de misionero a trabajar en la Amazonía, entre los indios de la tribu Campa. No había carretera, no había caminos. Solo para que ustedes tengan idea. Yo tomaba un ómnibus, que los mexicanos le llaman camión. Viajaba 12 horas hasta una ciudad llamada La Merced. Ahí ya no había más ómnibus. Ahí tomaba un camión de verdad, de esos camiones que carga ganado. Y viajaba 3 horas de camión hasta un río llamado el río Perené. Y ahí se acababa la carretera. Ahí tomaba un bote e iba por río abajo hasta una aldea llamada Maranquiari. Maranqui, en el lenguaje campa, quiere decir culebra. Ari, lugar. Maranquiari, lugar de las culebras. Ahí era la aldea. Ahí era la sede de mi distrito. Allá en el corazón de la selva. Trabajé 3 años ahí como misionero entre ellos. Pero el primer año sucedió el milagro. Era un viernes. Yo salí temprano de la casa a las 6 de la mañana. A las 9 ya. La selva, hermanos, también, vamos a ver, ¿qué hay en la selva? Pues hay toda clase de animales. En la selva, por ejemplo, en el Brasil, el animal más peligroso es la pantera, el jaguar. Ese mata a un ser humano. Están también, en el río están también
hay animales, están estos pescados que comen, que son carnívoros. Está también estas culebras grandes, las boas, serpientes. Y fíjense, este pueblo era el pueblo de las serpientes. La selva también es figura, aunque no lo crean, es simbólico del desierto también. En este caso para una persona, para un ser humano. ¿Por qué? Porque en la selva te puedes perder. Entonces la selva es este mundo. Nosotros eventualmente necesitamos encontrar el camino a donde están nuestros hermanos. Y fíjense cómo lo pone el testimonio, de una forma que todo es bíblico. Inclusive para llegar a la aldea hay que atravesar un río. Vamos a decir que esa aldea es el pueblo, es la tierra de Israel, pero hay que atravesar el Jordán, simbólicamente también. Entonces fíjense, era un viernes, nosotros venimos, ¿verdad? Venimos trabajando. El Señor dice, hijo mío, descansa. Debemos de descansar los sábados como pueblo de Israel, que era figura de descansar en Cristo Jesús. Ya tratar de no ganar la salvación es gratis. Hijo, vengo a ti para salvarte. No por tus propias obras, yo ya morí por ti en la cruz. Entiende esto, no seas como una bestia sin entendimiento. El pecado de muerte es la incredulidad, esa es la marca de la bestia. Entonces, todos tenemos que atravesar el desierto, todos tenemos que atravesar la selva. Debería estar en la aldea, porque todos los viajes eran o por el río o entonces a pie por la selva, con un machete en la mano abriéndose camino. Salía a las 6, debería estar a las 9, pero era 9, 10, 11, me perdí. Se perdió. Y cuanto más trataba de encontrar el camino, más me perdía. El católico que se quiere justificar para con Dios con la doctrina católica anda perdido. El adventista, él como adventista andaba perdido, porque la salvación no es como lo dijo el NGY. La salvación está solamente en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Tan simple como eso, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención. O sea, Cristo nos compró. Mediodía, 1 de la tarde me comencé a asustar, estoy perdido. Y no había nadie para preguntar, y cuanto más intentaba encontrar el camino, más me perdía. A las 4 o 5 de la tarde el cielo comenzó a quedar oscuro. Fíjense, él se empezó a asustar. Él decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no soy feliz? Andaba perdido. Porque no es por guardar los mandamientos. Él no era feliz porque todavía no conocía a Cristo, hermanos. Todavía no lo conocía. La palabra de Dios ya estaba en él. Ya estaba en él. Ya era salvo, pero él todavía no lo sabía. De hecho, ya era pastor por 2 años. Y él todavía no entendía el evangelio. Entonces, fíjense, era viernes, se fue a las 6 de la mañana, tenía que llegar a las 9 de la tarde, de la mañana, se le fue todo el día, se perdió, anduvo, se vino eventualmente la oscuridad. Él estaba en la oscuridad, no era feliz, estaba como en un pozo sin agua. Comenzó una tormenta, comenzó a llover, el cielo negro completamente, una tormenta terrible. Me senté debajo de un árbol. ¿Cuál fue la tormenta de él? La infelicidad, hermanos. La infelicidad. Muy probablemente, como también él no lo menciona, pero el Espíritu nos habla. De alguna forma, él decía, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Bueno, muy probablemente a la edad que él tenía, él ya andaba pensando también en una mujer. Pero estaba solo, él mismo lo dice.
Entonces, ¿qué me falta? ¿Qué estoy haciendo mal? Esa es su tormenta. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Todavía no conocemos a Cristo. Mochila al lado, 6 de la tarde. Mi reloj decía 6 de la tarde, parecía medianoche. Debajo de los árboles, con la tormenta, todo oscuro. Acuérdense, Él siempre guardó el sábado. El sábado comienza el viernes en la tarde. 6 de la tarde. Yo no sé lo que significa para ustedes viernes 6 de la tarde. En mi casa, cuando era niño, viernes a las 6 de la tarde, toda la familia estaba recibiendo el sábado, bien bañaditos, y de la cocina salía el olor de pan caliente. Mi mamá preparaba pan caliente solo el viernes en la tarde para la puesta del sol. Entonces, para mí, puestas del sol es olor de pan caliente. Pero ahora, yo estaba en la selva, 6 de la tarde, solito, mojado, debajo de un árbol. Y me dio ganas de llorar. Porque pensé, ¿qué estoy haciendo aquí? Si por lo menos fuese feliz, pero ¿qué estoy haciendo aquí? 7 de la noche, 8 de la noche. Allá por las 9 la lluvia comenzó a pasar. Y pensé, tengo que salir corriendo de aquí. Tengo que ir a algún lugar. Ustedes no tienen idea de lo que significa pasar la noche en la selva. Unos ruidos misteriosos. No, es asustador. Y comencé a correr. Cuando disminuyó la lluvia, comencé a correr. Corrí para aquí, cayendo, levantando, como si alguien me estuviese siguiendo. Me entró una especie de pánico y corría y de repente tropecé y caí por un abismo. Mi mochila se fue al fondo del abismo. Yo les he dado siempre aquí el fondo del abismo, hermanos. Este es el verdadero bautismo. Cuando pasamos el Mar Rojo, él estaba pasando la selva, que es lo mismo que el Mar Rojo. El Mar Rojo también, en el Mar Rojo también hay sangre. El Mar Rojo es la multitud. En el Mar Rojo hay prostitución, hay adulterio, hay peleas, la gente se mata, la gente usa drogas, se golpean, se matan unos a otros, la gente se enriquece por un periodo de tiempo vendiendo drogas. Yo me quedé atorado en un tronco por ahí. Ahí comenzó mi lucha. Trataba de salir y no podía. La tierra estaba mojada, mis pies resbalaban en el barro. Eso está en el libro de los Salmos, se los voy a leer. El Señor nos saca del lodo cenagoso. ¿Qué es estar en el lodo cenagoso? Donde nos queremos justificar haciendo buenas obras. Eso es estar en el lodo, hermanos. La salvación es gratis. Agarraba de una rama, soltaba con un dolor porque la rana llena de espinas. Las ramas tenían espinas. La doctrina que él enseñaba tiene espinas, hermanos. Tiene espinas. Todo lo que hacía para salir no podía. Cada vez me hundía más y me hundía más. Y ahí me di cuenta de mi tragedia. ¿Dónde estaba Jesús? Para mí, estaba allá en el santuario celestial. Eso es lo que había aprendido. Estando en el pecado, cuando seguimos la corriente del mundo, hermanos, eventualmente terminamos en el lodo, siguiendo el dinero, en el adulterio, robando, mintiendo, justificando nuestras faltas, diciéndonos cristianos sin conocer a Jesús, amando el mundo. Eso es estar en el lodo. Eventualmente queremos ser felices y no lo somos. Y no lo somos. Y es cuando verdaderamente clamamos al Señor: Señor,
¿Dónde estás? Señor, te necesito. ¿Dónde estás, Señor? No hay de otra. No hay de otra. Y fíjense cómo siempre es así, hermano. Siempre es así. Digo. Y es verdad que todos necesitamos del ministerio de Jesús en el santuario. Pero en este momento yo no lo necesitaba allá. Yo lo necesitaba aquí. Y esa noche descubrí que toda mi vida viví solo. Nadie me enseñó a amar a Jesús. Ahora, algo importante. Si tenemos la palabra de Dios, hermanos, el Espíritu viene cuidando de nosotros. Pero no lo sabemos. Pensamos que andamos bien, pero no andamos bien. Es precisamente cuando el Señor permite que nosotros, acuérdense lo que pasó en el libro del Éxodo. Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud. Ya Cristo murió por nosotros, ya comimos la Pascua. En lugar de Dios llevarlos de Egipto a la tierra prometida, que podían llegar fácil en 2, 3 días, 4 días, ¿qué hizo el Señor? Los trajo acá rodeando la tierra. ¿Por qué? Porque dice, si los llevo a la tierra prometida, así les va a dar miedo. Les va a dar miedo. Necesito prepararlos en el desierto. ¿Por qué? Porque en la tierra prometida tenemos que dar fruto también. Porque Satanás viene con todo contra nosotros. Entonces el Señor nos tiene que preparar, hermanos. Nos tiene que preparar para que podamos eventualmente luchar, para que eventualmente crezca nuestra fe. Eso es poco a poco. El Señor no nos da la fe así grande. ¡Órale, la fe! Y ya, no, hermanos, el Señor nos da la fe poco a poco. Ahora, el Espíritu no es por medida. El Espíritu ya lo tenemos. Pero es nuestra capacidad en la manera que vamos obedeciendo a lo que el Señor nos dice. Es cuando el Señor dice, no cuando nosotros decimos. Entonces, eventualmente el Señor lo trajo a un lugar. ¿Para qué? Para que se hiciera como un niño. Porque solamente como un niño podemos entrar en el reino de los cielos. No, que yo me lo voy a ganar haciendo esto, que yo me lo voy a ganar haciendo esto. No, conviértete en un niño y hazte dependiente de nuestro Padre Dios al 100%. Señor, no tengo trabajo, pero tú vas a cuidar de mí. Señor, no tengo salud, pero tú vas a cuidar de mí. Yo no me voy a preocupar por ir con los doctores. Yo no me voy a preocupar por hacer esto. Tú vas a cuidar de mí. Deja que Él cuide de ti. Hazte como un niño. Y en la medida que hace eso, Jesús viene, se hace presente, tu fe aumenta, te haces dependiente del Señor. El Señor te sana de lo que tengas. Entiéndame esto, hermanos. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo, hermanos. Jesús está cerca, no está lejos de ti. Conviértete en un niño para que dependas completamente de Él y vas a ser feliz. Panchito no te va a hacer feliz. Tu hijo Panchito, Panchita no te van a hacer felices. Tu esposo no te va a hacer feliz. Tu esposa no te va a hacer feliz. Ramón no va a ser feliz a Ramón. Ramona no va a ser feliz a Ramona. Solamente Jesús te puede dar felicidad. Me enseñaron a tener miedo de Él.
Me enseñaron a obedecerle, a cumplir las reglas, a guardar los reglamentos. Y de alguna manera había logrado todo eso, pero nadie me enseñó a convivir con Jesús. Para mí Jesús era una doctrina. Para mí Jesús era teología. Pero yo no necesitaba de eso, yo necesitaba de una persona y yo estaba solo. Comencé a llorar, no de miedo, de la oscuridad. Comencé a llorar de tristeza, de soledad. Estoy solo en esta vida, no tengo a nadie a mi lado. ¿Estás triste? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Te sientes desamparado, desamparada? Nada te llena. Tienes depresión, tienes ansiedad. Estás harto de esta vida. Estás harto de ir a la iglesia, de ser todo religioso y no eres feliz. Y comencé a gritar. En la selva, cuando alguien se pierde, tiene que gritar. Porque si hay alguien por ahí y escucha el grito, también grita. Y entonces las personas gritando se van a prostrar. Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Y yo te voy a enseñar. Jeremías 33, 3. Clama a Jesús, hermano, hermana. Clama a Jesús en la mañana. Clama a Jesús cuando vayas manejando. Clama a Jesús en la tarde. Clama a Jesús en la noche cuando te acuestas y no eres feliz. Clama a Jesús. Él no está lejos. ¿Qué hijo, qué hija cuando clama buscando la ayuda de su padre? Y el padre está cerca, lo va a dejar que grite. ¿Por cuánto tiempo dejarías tú gritar a tu hijo o a tu hija? Cuando clama a ti buscando tu ayuda porque se machucó, porque se golpeó, por cualquier cosa, porque se cayó. Clama a Jesús. Hay una oración que tú puedes hacer si no eres feliz, si no conoces a Jesús. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Hazlo en el fondo de tu corazón. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y cuando Él venga, dile, aquí estoy. ¿Qué quieres? Quiero ver, Señor. Quiero ver. Quiero ser feliz. Quiero conocerte. Quiero oír tu voz. Clama a Jesús. Él no está cerca, hermano. Timando, se encuentran para ayudarse. Yo comencé a gritar y a lo lejos escuché un grito. Al principio pensé que podría ser el eco. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Seguí gritando. El grito comenzó a aproximarse. Y de repente sentí que alguien estaba allá arriba en la trilla. Seguí gritando. Y ahora ya comencé a sentir los pasos. Alguien se estaba acercando. Y efectivamente llegó cerca de mí. Era un indio de la tribu. Yo no lo conocía, pero era un indio. Era Jesús. Era el ángel de Jehová. Era Dios. Era el Señor. Indio, las marcas todas. Me extendió la mano. Agarré su mano. Una mano llena de callos, grande, fuerte. Le pregunté, ¿quién eres? No dijo nada. ¿Qué haces aquí? Nada. ¿De dónde saliste? Nada. Me comenzó a jalar. Mis pies resbalaban en el barro.
bíblico. Los pies de él parecían un tractor, iban subiendo, 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 hasta que llegamos allá a la trilla. Y cuando llegamos a la trilla le pregunté, ¿pero quién eres? Nada. Los pies del hermano Alejandro Bullón resbalaban porque no es guardando el sábado la salvación. Yo pensé, no me entiende. Yo había recién llegado a la selva, no hablaba el idioma de ellos. Pensé, este no habla español, no me está entendiendo. Me tomó del brazo y me comenzó a llevar y comenzamos a caminar. Media hora, una hora y media. En todo el trayecto le pregunté muchas veces, él no respondía nada. De repente él paró y me mostró abajo, habían luces, era la aldea que yo estaba procurando. Ahí lo solté y comencé a correr. Jesús, el Espíritu de Jesús, el ángel de Jehová, no habla, hermanos. No habla. Te puede hablar Gabriel, te puede hablar Miguel, te puede hablar algún Moisés, Elías, te puede hablar. Jesús no te va a hablar. Jesús simplemente te va a conducir. Cuando escuchas la voz, ya la voz que escuchas es un ángel mandado por Jesús. Así como Juan miró a Jesús, pero eventualmente Gabriel le dio el mensaje. Resbalé nuevamente y caí. Él se acercó, me recogió y llegamos a la aldea. Ahí comencé a gritar y el jefe de la aldea, el cacique, salió con una antorcha encendida y me vio y me dice, pastor, usted está loco, pastor. ¿Cómo se le ocurre venir a esta hora? Le digo, Juan, yo no vine a esta hora. Yo salí a las 6 de la mañana. Me perdí. Estoy cansado. Quiero dormir. Me llevó a una choza. Ahí estaba la fogata. Es interesante ellos. Ellos tienen una cosa que se llama fuego eterno. Nunca se apaga el fuego, 24 horas por día, alimentan. Ahí lo voy a dejar. Fíjense las tradiciones. Esa tradición muy probablemente viene del pueblo de Israel, esa tribu del Amazonas, porque le llaman el fuego eterno. Resulta que eso está escrito. Eso lo hacían a los levitas. Por ejemplo, cuando construyeron el tabernáculo, tenían que hacer los sacrificios, que era simbólico, todo era figura, sombra y figura de lo espiritual. El fuego que ellos hacían nunca se tenía que apagar. En el día, pues es fácil cuidar el fuego en el día, cuando anda uno trabajando. En la noche siempre había guardas, guardando que ese fuego no se extinguiera. Bueno, precisamente ese es el fuego eterno. Entonces, una tradición en Brasil, en el Amazonas, venida de allá del pueblo de Israel. Fíjense, ¿cómo terminó acá esto? No sabemos, pero eso viene de ahí. Entonces, está en la Biblia, Entonces, fíjense, ese fuego eterno, figura del Espíritu. Ahora, acuérdense, eterno o vida eterna quiere decir conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice, reaviva el fuego que ya tienes, Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo se estaba apagando espiritualmente. Se estaba apagando. Entonces, él tenía que reavivar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es por medida. El Espíritu Santo lo tenemos. Entonces nosotros lo reavivamos cuando nos enfocamos en su palabra,
cuando nos enfocamos en su palabra, en estar aprendiendo, en estar siendo guiados, exhortados, edificados, en lo que nos da el Espíritu Santo. O sea, debemos de estar, de llevar una vida espiritual. Entonces yo aquí les voy a poner el link de este testimonio. El hermano Puyol todavía predica el sábado, todavía predica, pero, o sea, vamos a decir, la doctrina adventista, pero su enfoque es predicar a Jesús. En todo caso, eso es lo más importante, hermanos, predicar a Jesús, predicar el amor de Dios a través del sacrificio de Jesús, predicar a Jesús, predicar a Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, tú ya tienes vida eterna, porque conocer a Jesús es vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Jesús no es una figura, no es una sombra. Jesús es la imagen misma de nuestro Dios, de nuestro Padre Dios, que es Espíritu. Entonces fíjense, yo les voy a dar aquí algunos versículos. En la segunda parte me voy a enfocar en los versículos en relación a lo que él menciona. Solamente les voy a la importancia de seguir a Jesús. Mateo 9:9. Cuando Jesús se fue de ahí, vio un hombre llamado Leví sentado en la oficina de los tributos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Era Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Si tú te enfocas en el dinero, nunca vas a ser feliz. Sígueme a mí y vas a ser feliz. Él no quiso. Lucas 9:59. A otro dijo: sígueme, pero él le dijo: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Si ustedes miran el contexto, Jesús les dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme a mí. O sea, su padre, muy probablemente un anciano, una persona ya grande, le dice: Jesús, sígueme para que trabajes en el reino de Dios. Dice: Señor, es que pues yo tengo mi papá, tengo que cuidar de mi papá. Entonces le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. Porque Él es la fuente de agua viva, de Él sale la vida. Lucas 18:22. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía, la misma, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo en los pobres, tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Y él no quiso. En Hechos 12:8, una vez que ya Pedro había recibido la unción de nuestro Padre Dios, eventualmente se puso a predicar. Una persona ahí se levantó que estaba, una persona que estaba en el lodo, una persona que estaba en una cisterna vacía, sin agua, en una persona que estaba en un pozo, sin agua también. Vino Pedro y le dijo: no tengo oro, no tengo plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Eso es lo que hacemos cuando predicamos en el nombre. A todos ustedes que están escuchando esta predicación y que están ahí paralíticos sin poder hacer nada, yo les digo: en el nombre de Cristo Jesús, levántate, toma tu camilla y anda. ¿Para qué? Para que sigas a Jesús. El ángel le dijo a Pedro: vístete y ponte las sandalias. Era un ángel. Y así lo hizo, y le dijo el ángel: envuélvete en tu manto y sígueme. Entonces, ¿qué hizo? Atravesaron la cárcel, las paredes de la cárcel, de una forma sobrenatural. Eventualmente terminó en la calle. Pedro se fue y eventualmente fue y le tocó ahí donde estaban reunidos, a la casa de María, donde estaba reunida la iglesia. Ahora, fíjense, yo voy a terminar con este versículo, voy a hacer una segunda parte en relación al pozo. En Apocalipsis 2:4 dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. O sea, has dejado a Cristo Jesús. Vamos a leerlo.
Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Apocalipsis 2, del 1 al 7. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, las 7 iglesias. El que anda entre los 7 candelabros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, a los que predican un falso evangelio. Y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Hay personas que dicen que son, que Dios los puso a predicar, pero en realidad no son enviados de Dios. Y los has hallado mentiroso. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Nuestro primer amor es Cristo, hermanos. O sea, aquí estas personas se estaban olvidando de Cristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Vamos a decir, Pablo lo dice así. Déjenselo leo. En 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10 Pablo dice lo mismo. Okay. Ahora, esta es la iglesia. Ahora, yo tengo un estudio en relación a la iglesia de la Odisea, una carta que no está en la Biblia, que debería de estar. Y fíjense, no quiero, 1 Corintios 10, no quiero, hermano, que ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube todos, y todos pasaron el mar, y todos Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, a Jesús, porque era el maná. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos las cosas de este mundo, como ellos codiciaron, ni sean idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se sentó a jugar. O sea, le dieron gracia. Por ejemplo, no debemos de amar este mundo. Entonces, si eventualmente tú empiezas a tener dinero, empiezas a tener más dinero, pudieras terminar en la idolatría. O sea, eventualmente te diría el Señor: Panchito, ya nomás estás enfocado en el dinero, has dejado tu primer amor. Arrepiéntete, Panchito o Panchita. ¿Por qué? Porque te estás olvidando de mí. Ya te enfocas más en el dinero, ya te enfocas más en las cosas de este mundo, y te estás olvidando de mí. Búscame a mí todos los días, no te olvides de mí. Ese es el pecado de muerte, hermano. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. O sea, depende de mí, no del mundo. Si no lo haces, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. O sea, ya no vas a alumbrar. Ya no vas a ser la luz del mundo. Sin embargo, si no te arrepientes, dice, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Cuáles son las obras de los nicolaitas? Ya hice un estudio. ¿Cuáles son las cosas que aborrece Dios? Lo que está en el libro de los Proverbios. 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, o sea, el andar de presumidos. Siempre digo eso, o sea, no hay necesidad de que se los vuelva a decir una vez más, siempre lo estoy diciendo. No debemos de ser altivos, hermanos. No debemos pensar que somos mejores que otros. El hermano Bullón predica todavía el sábado, pero el hermano Bullón, sobre todo, predica a Cristo.
Predica a Cristo. Y por predicar a Cristo está predicando la verdad. Pablo dice, en parte conocemos, en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, entonces vamos a saber todito de la A a la Z. Ya no va a haber necesidad o sea, Cristo eventualmente cuando venga lo perfecto, vamos a saber todos los misterios. Entonces, lo más importante, hermanos, es predicar a Cristo, porque una persona cuando conoce a Cristo es feliz, es feliz. Cristo vino a darnos felicidad, no solamente en este mundo, en este y en el que no se puede ver. Entonces, hermanos, hermanas mías, no se cansen de Jesús. Coman el maná hasta el día de su muerte natural. Y su nombre está escrito en el libro de la vida. Si todavía no conoces a Jesús, si todavía amas el mundo, si todavía te llama el dinero, si todavía piensas que vas a encontrar la felicidad en Panchito, en Panchita, o en Ramón o en Ramona, no te desanimes. Simplemente reconoce tu pecado. Señor, yo amo más las cosas de este mundo, perdóneme, yo no quiero seguir a usted. Tan simple como eso. Y deja que Él obre en ti. Él lo único que quiere es tu corazón. Él no te va a violar. Él no va a venir a la fuerza, no. Él quiere tu corazón. Tú entrégale tu corazón, reconoce tus pecados, entrégale tu corazón y clama a Él: Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí, quiero ver. Y vas a ver que no vas a ser avergonzado. Entonces conocerás a Dios. Y Dios te va a guiar y te va a alumbrar. Y fíjate, una vez que haces eso, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le aman. Entonces, tu único trabajo es honrar a Cristo, que es el mandamiento de siempre. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Ama a Cristo, primer mandamiento. Ama a Cristo. Y si tú amas a Cristo, entonces vas a poder amar a tu prójimo. Un mandamiento les doy. Una persona que no ama a Cristo no va a cumplir el único mandamiento. Si tú amas a Cristo, dice, un mandamiento les doy: ámense los unos a los otros. Tan simple como eso. Y obedece, aunque no lo sientas. ¿Por qué? Porque Caín siempre te va a perseguir. Ismael, que es guerrero y le gusta pelear y es bueno para pelear, te va a perseguir. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Amarlo o amarlo. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.